creo que ha existido durante toda la vida. Yo cuando estaba chiquita sufrí bullying, pero no se llamaba así y parecía que era como una percepción o algo que yo me imaginaba o que yo medio intuía. Afortunadamente ahora tiene un nombre y en cuanto alguien se manifiesta que está sufriendo de bullying o es un buleador, ya se pueden causar con profesionistas como la que tenemos el día de hoy, que es nuestra doctora Katia Calderón, que nos va a hablar acerca de este tema tan interesante. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros también. Y mira, platicamos un poquito con ella antes de entrar al aire para ver hacia dónde se iba a dirigir esta conversación y nos pareció como muy interesante esto que dices de alguien es agredido y lo primero que uno hace es regresar la agresión o tratar de vengarse o caer en una depresión. Serían como los casos más comunes. Sí, generalmente es atacar y es ver que la conducta que no es correcta, que digamos que fue agresiva, automáticamente atacarla, ¿no? Sí. ¿Y qué quieres? El cuello del otro. Quieres que el otro, ahora sí que en cierta medida, venganza, sí, ¿no? Y no o sea, con eso no se resuelve el asunto. Se magnifica sí, la violencia. Porque tú ves y te da coraje. Y como papá, como adulto, te da coraje y entonces quieres que esto se termine, pero con más agresión. En lugar Cuando son chavitos y los papás todavía tienen que ver en este tipo de asuntos. Estamos hablando, es decir, hasta la preparatoria, digamos, ¿podría ser? Claro. Hay papás que les dicen a sus hijos, ¿te golpeó? Golpéalo más fuerte. Sí, porque hay esta parte del malentendido de lo tengo que enseñar a que se defienda. Y claro, tú como papá te quedas vulnerable de no poder defender a tu hijo y te da coraje y a veces hasta te enojas con él. Si no le pegas, yo a la próxima vez te pego a ti. Sí, en lugar de entender la personalidad del niño, en lugar de entender qué necesita el niño, y dependiendo de las carencias es donde tú tienes que trabajar con él. En algunos hay que empoderarlos, en otros hay que trabajar el control de impulsos, las explosiones tan agresivas que a veces pueden tener. Entonces, depende de cada caso, tienes que saber atinarle, ¿ok? De manera muy clara, a este necesito trabajar esto, con este la familia necesita cambiar los patrones de violencia que se presentan en el mismo núcleo familiar. Entonces, es importante reconocer qué se debe de hacer en cada uno de los casos. Pero ¿cómo hablamos con los hijos? Porque digo, sería en alguna situación decirle, es que pon la otra mejilla, tú aguanta, no claro, pasa porque nada. no es que es una diferencia muy grande. La tolerancia no es aguantar, ¿no? Cuando yo tengo una capacidad de ser tolerante, tengo la capacidad de observar más allá, de reconocer qué hice mal yo y de reconocer qué está haciendo mal el otro, porque ahí lo que yo tengo que ver primero es qué pensé, qué sentí, cómo actué y revisar eso. Cuando tú haces ese trabajo profundo con los chavos, ellos reconocen, sí, yo no debí de haber hecho esto. O sea, no hay un problema solo de uno y el otro es totalmente inofensivo, ¿me explico? Cuando hablas tú del tema bullying, en donde sí hay un chavo o hay una persona que únicamente es víctima, ahí sí es diferente, ahí sí hay que empoderar a la persona que está sufriendo de esto. Pero generalmente cuando son riñas entre dos, hay uno que hace una parte y hay otro que contesta de otra manera. Entonces, tenemos que analizar muy bien qué se requiere de cada una de las partes, porque a lo mejor, como te decía, uno es empoderarlo, que pueda levantar la voz, que pueda volverse un poquito, que tener más autoestima, y muchas veces los papás no conocen a sus hijos, los papás de verdad no tienen idea. Hay chavos que a mí me dicen, es que mi papá, olvídate que fuma marihuana, no tiene idea que fumo cigarro. Entonces, cuando tú oyes al chavo decirte eso, dices, el papá no tiene idea de lo que está pasando en casa. No hay atención. Qué tristeza. Un caso de esto fue los Centinelas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, fue, y que hubo muchos colegios involucrados, y de hecho, a mí me tocó atender a alguno de estos chavos, y son chavos que cuando tú los ves en el uno a uno, tienen sentimientos, tienen una familia que ahí está, que quiere a sus hijos, pero que no conoce la dinámica que se está dando a través de las redes sociales, a través de lo que están buscando, el reconocimiento, de lo que están, ¿no?, tratando de generar socialmente y un impacto de sentirse vistos. Entonces, al no conocer tú esto, de papá te sorprende que tu hijo prácticamente está acabando con un problema legal y tú no tienes idea de lo que está sucediendo. Me interesa mucho ver la dinámica de, por ejemplo, si tú estás viviendo, que no necesariamente se tiene que ser en alumnos en una escuela o chavito contra chavito, se puede dar incluso entre familias, entre parientes. ¿Qué sucede cuando alguien te agrede, el otro responde, el otro sigue agrediéndote mucho más y a lo mejor con ese te debilita? Pero ¿cómo entrar en esta
en esta dinámica que tú propones, que me parece la ideal, pero cuando tú estás involucrado y cuando tú eres esa persona que está sufriendo y que está rabiando y que Claro, está es muy queriendo difícil. vengarse, ¿de dónde agarras fuerzas o de dónde te agarras para decir, le voy a contestar o voy a reaccionar desde otro lugar que no sea el dolor, la venganza y el sufrimiento? Claro, ¿Cómo? es que justo esto se hace antes de, o sea, como sociedad tienes que tener un trabajo en inteligencia emocional. Justo lo hablaba con uno de estos chavos que les daba un mensaje a todo un auditorio lleno de adolescentes y les decía, en una pelea nadie gana, nunca gana uno y pierde, los dos perdemos. ¿Qué sucede aquí? Cuando tú haces un trabajo preventivo contigo como individuo, tú empiezas a observar cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos, tus reacciones y entonces en eso lo que haces es saber que hay una autorregulación propia. Tú no tratas de controlar al otro, como dices, lo que me va a decir mi pareja, lo que me va a decir mi cuñado, lo que me va a decir mi suegro, no. ¿Qué voy a decir yo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Y con eso es con lo que se puede prevenir la reacción que puede generar la violencia. ¿Recomendarías una terapia grupal, por ejemplo, bueno, en familia? En familia, sí, y con ese fin, o sea, decir, a ver, la verdad es que somos explosivos, échenos la mano para que, como somos de mecha corta, no explotemos y no hagamos que esto funcione mal. Ay, pues siempre Sí. todo desde la prevención, pues mira, trataremos, lo intentaremos. Y si no, para eso están los profesionales, ya estuvieron pasando tus redes y todo para que cualquiera que tenga interés e intención se pueda acercar a ti. Muchas Perfecto. gracias por haber Gracias a estado con ustedes. nosotros. Gracias.